Yo voy a comenzar de donde éramos hace como 15 años y llevarlos a más o menos donde estamos en el conocimiento y técnica de hacer valoraciones en emergencias. Soy profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York y yo trabajé unos años en Ginebra con ese grupo y los dos de nosotros podemos decir somos socios del grupo que sigue trabajando en eso. Y yo vengo a Colombia de vez en cuando, pero principalmente estoy en Nueva York. Mi campo es epidemiología. Lo menciono porque mucha de la gente que tiende de presentarse como expertos en emergencias no tiene preparación en colectar, analizar y presentar información. Y eso es lo que más necesiten. Estadística, epidemiología, demografía, planificación, esos campos. Yo creo que Colombia está llegando rápidamente a un nivel mejor en eso. Y cuando estamos terminando hoy, espero que hablemos más de dónde seguir avanzando en eso. Pero comienzo con el tsunami de Asia, que era 2005, ¿verdad? 2004. 16 de diciembre de 2004. 200.000 personas muertas en Indonesia. Yo creo que terminó un tercer parte de 1 millón de personas muertas. Era un desastre moderno más grande que hemos experimentado en las vidas de toda la gente en ese cuarto. Y se movilizó una cantidad de dinero internacionalmente para responder que nunca se había visto, nunca se había imaginado. Pero los gobiernos y sus poblaciones en muchos países tenían corazón abierto y respondió con muchos billones de dólares. Tanto de que no supimos qué hacer con el dinero. Un desastre masivo, principalmente en 5 países, con un montón de dinero para la recuperación. Y donde fallábamos más era que nunca no sabíamos cómo valorizar cuáles eran las necesidades de la gente afectada. Cada organización se hizo una asesoría por sí propio. La gente que le hicieron muchas veces ni fueron al campo, se tomaron los datos que se presentó las Naciones Unidas o que por la prensa y era el ciego dirigiendo al ciego. Tanto de que en esos 5 países cada uno recibió más que 10 billones de dólares. Y a los 6 meses comenzamos discutiendo entre 200 personas que estaban parte de la respuesta, si la gente está peor, mejor o como eran a su nivel de vida. Y no pudimos ponernos de acuerdo, no supimos. Uno sentía, sí, un poco peor en eso, mejor en eso. Se pasó más que un año hasta que llegamos a no digo conclusión, pero como una opinión popular común de que se había vuelto a nivel de vida más o menos parecido, pero sin poder descubrir una forma específica cómo hacerlo. Y eso era una vergüenza para la comunidad humanitaria, que no supimos cómo medir. Y sin esa capacidad, mucho menos cómo usar el dinero de una forma efectiva para asegurar que la gente está recuperando en forma óptima. De esa falla nuestra era el impulso para mejorar lo que estamos haciendo en valoración. Y si no lo digo claro, es valoración, no es evaluación. Le digo porque las organizaciones humanitarias han ido profesionalizando y desarrollando capacidad de evaluar sus programas. Y a veces se confunden los dos. Valoración quiere decir asesorar, eso es asesorar las condiciones, no hacer planes y reflexiones sobre programas. Y valoraciones en los primeros 10 semanas y meses para saber dónde dirigir el dinero y los recursos. Bueno, tenemos 3 experiencias grandes en el mundo después de eso del tsunami, donde hemos tratado de hacer una valoración.
y 2 eran parcialmente exitosos y 1 no era muy exitoso. Yo tuve la oportunidad de participar en las 3. Por eso voy a hacer un resumen de esas 3 experiencias y luego le muestro algunas cosas. No, bueno, yo lo tengo aquí metido, entonces sigo con esto. Eso era el documento que hicimos, como Jeffrey menciona, del HPN de Londres, que publicamos hace 1 año y pico, que resume las experiencias en estos 3 grandes desastres internacionales. Se pasó años hasta llegar más o menos a una definición que funciona bien para orientarnos en ese trabajo de valoración. Needs assessment quiere decir valoración en inglés. Y decimos common needs assessment, una valoración en conjunto. Muchas veces yo no voy con las definiciones, pero eso sí está útil. La definición dice que está limitado en tiempo o definido en tiempo. No es lo mismo que se hace a 1 semana, a 1 año. Se define lo que hacer respecto al momento que está viviendo la gente. Que sea multisectoral, porque cada sector tiene que hacer sus propias investigaciones al fondo con sus capacidades y sus cosas especiales que otros no pueden hacer. Pero al inicio de un desastre hay que llegar donde puede llegar y hay que hacer algo en común si vamos a ser eficientes. Pero esa palabra multisectoral y multi-stakeholder, multi-interesado, eso es donde complicamos la política. Porque multi quiere decir que se tiene que ponerse de acuerdo y muchas veces no lo hacen. Y se cuesta mucho tiempo hacerlo, de ponerse de acuerdo. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Para dónde nos vamos? ¿Quién escribe el informe? ¿Cómo decidimos cuáles son las prioridades? De hacerlo en conjunto es lo ideal. Y yo diría que no hemos llegado todavía a hacerlo bien así. El proceso de recolectar, analizar e interpretar información, data en inglés es una palabra, se parece que son números, pero no solamente son números. Esa palabra realmente quiere decir información, que puede ser de muchos modos. Para asesorar necesidades y informar decisiones humanitarias y recuperación. Y enfoco más que todo en esa palabra decisiones, porque nosotros queremos conocer muchas cosas. Pero si vamos a hacer algo efectivamente en tiempo para tomar decisiones, vamos a limitarnos a la información que nos orienta qué hacer, que es mucho menos que lo que se quiere saber. Entonces, la definición define 2 contradicciones, digo yo. Porque queremos asesorar en multisectores para muchas personas interesadas, pero queremos limitar la información a lo necesario en el momento. Y queremos hacer un proceso de acuerdo entre las varias organizaciones, pero tenemos que hacerlo rápido. Tenemos que hacer acuerdos instantáneos. Es una contradicción. Pero esas contradicciones son las cosas que sí estamos viviendo. Se comenzó en el mundo de Naciones Unidas con un primer documento a raíz del tsunami que se llama Needs Assessment Framework. Eso no es muy necesario para ustedes, pero es para la historia. Se hicieron un conjunto de organizaciones de Naciones Unidas en Ginebra para hacer ese tipo de trabajo. Y yo era el encargado del trabajo de eso, de formar the Rapid Needs Assessment. Asesoría rápido inicial. Y lo comprobábamos en 8 países y se sintió que era muy útil, muy multisectoral, muy capaz, incluyendo, se vinieron aquí en Colombia para comprobarlo como una prueba de campo. Pero luego se intentaron de aplicarlo en 12 desastres en varias partes del mundo y no funcionó muy bien. Muchas veces no era la información que necesitaba en ese lugar, en ese momento.
Y muchas veces la gente no identificaba mucho con el material. No lo conoció, no pudieron movilizarlo bien. Se hemos ido hacia el año pasado en un nuevo enfoque bajo de OCHA. ¿Conocen OCHA? Coordinador Humanitario de la ONU. El grupo de OCHA en Ginebra ha encargado de renovar y mejorar esa experiencia, en lo cual yo era uno de las personas que comenzó y llegó a ser frustrado de que no habíamos hecho cosas que sí parecen muy bien en el capital, pero cuando llega al campo no funciona muy bien. Ya los 3 experiencias grandes. En 2008 hubo un ciclón en el país Birmania que mató 80,000 personas y desplazó 2 millones. Y llegamos para hacer una valoración multisectoral y realmente funcionó bien. Funcionó bien porque en toda la área afectada, el gobierno de Birmania nunca había dejado entrar personas de otro país y nunca había hecho ninguna encuesta social. No sabía nada del lugar. Entonces, por toda la ayuda internacional que iba a llegar, las organizaciones internacionales que desconfiaban del gobierno de Birmania decían, tenemos que hacer nuestra propia evaluación independiente o no llega la ayuda. Porque se preocupaba que el gobierno iba a llevar todo para el militar. Al inicio no le gustaron, pero la organización regional ASEAN, organización política, juntó con nosotros para ser como de buena cara y tener buenas relaciones con el gobierno de Birmania. Se nos dejaron libre de llegar a toda parte. Hicimos encuestas con informantes claves a casas durante 2 semanas y era tan efectivo en abriendo la puerta para que las organizaciones humanitarias llegaran que lo volvimos de repetirlo 3 veces a 6 meses cada vez para medir la recuperación. Que no le gustó mucho al gobierno de Birmania, se sentía como invadido, pero nos dejaron hacerlo porque éramos humanitarias y era información muy útil. Una de las cosas, por ejemplo, llegamos a comunidades, desde el capital habíamos puesto coordenatos geográficos para dónde llegar, como no sabíamos dónde eran los pueblos. Y se llegaron a los pueblos más cercanos al lugar donde intentaron llegar. Y se encontraba que la ayuda había llegado a muchas comunidades más grandes cerca a la comunidad a donde llegamos. O sea, por tierra, las organizaciones habían llegado al fin del camino y allí dejado la comida. Y ese pueblo ocupó todo y no dejó nada salir más allá. Nunca habríamos sabido de eso si no fuera esa asesoría. Y eso abrió más el campo para llegar más adentro de las comunidades, para que la ayuda llegue a donde necesita. Eso era una de las razones en que fue útil. Eso no es nacional, porque el país es más grande, pero es como 20% del territorio del país en que estaba afectado. Quiere decir que las organizaciones internacionales, ONGs y de la ONU, realmente tuvieron un papel grande en un momento, en un país muy cerrado. Y era muy positiva. No se mal manejaba la apertura humanitaria. Y en alguna forma yo creo que esto ayudó a lo que ahora, 4 años después, el país está abriendo política y socialmente. Era una primera experiencia para muchos de las autoridades trabajar con gente de afuera y encontrar que no eran tratando de derrocarlos. Porque eran así. Eso es lo único que pensaba. Incluso el gobierno de Birmania daba al Banco Mundial una lista de las escuelas, hospitales, etcétera, destruidos. Y supimos que era una lista muy falsa, que ellos pidió como 3 veces más dinero que lo que había, porque el Banco Mundial iba a financiar la reconstrucción de todos esos edificios. Y éramos trabajando con el banco. El banco decía, muy bien esa lista, pero recuerde que a los 5 días los humanitarios están yendo a esas comunidades y se van a ver en ojo propio cuáles son las condiciones.
Se sacaron la lista y a los 2 días le dieron una lista nueva que era mucho más fiel a la realidad. Eso quiere decir que además de valoración de las necesidades, se ayuda a dar un poco de luz en un lugar si hay conflictos políticos que oculta o oprime, hacen vulnerabilidades más a ciertas personas. En este caso, en 2010, 20 millones de personas en Pakistán eran desplazados por inundaciones masivos. El país está hecho alrededor de un solo río, y ese río se inundó desde las montañas hasta el mar. Era un desastre muy grande, más grande que pudiera responder el gobierno de Pakistán, y pidió que el ONU viniera. Los Naciones Unidas, junto con organizaciones ONGs, movilizábamos en 5 de los 8 distritos afectados para hacer asesoría. Y era mucho más lento que lo que esperábamos, pero sí a lo largo se ayudaba mucho, tanto al gobierno como a los internacionales, para saber qué hacer. Porque pareció un desastre, pero en fin de cuentas, en las montañas, el desastre llegó y salió en una semana. Si su casa no era destruida, ya estaba muy bien. Y sus tierras no estaban muy afectadas. Pero la gente aquí, cerca de la costa, donde está plano, no había llegado, no había comenzado el desastre allí cuando estamos asesorando. Y cuando llegó aquí, éramos comenzando a hacer la asesoría, nosotros llegamos a ser desplazados también, junto con la gente que eran corriendo porque las aguas estaban subiendo, y quedó subido por 6 meses. La gente perdieron todo, pero iba a volver a recuperar. Entonces, encontramos que eran 3 desastres diferentes, un solo evento en el país. Con esos datos, la valoración, podemos definir qué diferente era en varias partes. Y por fin, Haití. El gráfico no es del desastre, pero yo estaba mejorando mi presentación anoche y encontré eso que me da a reír. Porque aprendizaje de las evaluaciones, lecciones que estamos aprendiendo, lessons learned, nunca aprendemos las lecciones. No existe para mí lessons learned, porque todo lo que decía en ese informe habíamos hecho bien en Pakistán y Birmania, pero llegó a Haití y lo hicimos mal. Entonces eran lecciones no aprendidas, en lugar de decir, bueno, como en la comunidad humanitaria a veces parecemos muy inocentes, como que nacimos ayer, y le da las lecciones como si nadie sabía nada antes, y le da hay que gobernar con el gobierno para hacer un trabajo bueno. Como que nadie sabía eso de antes. Las lecciones aprendidas no que entran en que por qué no coordinaron con el gobierno, o cómo se pudiera mejorarlo. Eso es lo que tiene que hacer. Pero era una respuesta masiva a un desastre que mató alrededor de 40,000 personas. Y lo único de Haití, primero que es un país que es en condiciones humanitarias malas, aun cuando mejor, y además que era un terremoto que cayó exactamente en el capital del país, que tenemos otra experiencia en 100 años de eso, y vamos a tener mucho más en el futuro. Entonces tenemos que aprender cómo hacer coordinación cuando la cabecera de todas las organizaciones se pierde, y las comunicaciones también. Y en Haití, como en el tsunami, pero mucho más, sobrepasó todos los pedidos de dinero. Haití pidió $7 billones para recuperación y recibió ofertas de 10 billones. E incluso los donantes decían, y cuando necesite más, venga de nuevo. Con el tsunami se definía que pudiera usarlo en un periodo de 5 años, que nunca se había oído antes. En desastres era 3 años el máximo, pero como era tan grande decían 5 años. Una de las cosas que aprendimos con el tsunami es que 5 años no era adecuada. En varios de los países se costó 2 o 3 años
para hacer acuerdo de dónde reconstruir tierras, porque se había perdido los papeles de quién la tierra tuviera que restablecer el sistema legal antes de decidir cuáles tierras eran accesibles y comenzar a construir. Entonces 5 años realmente no era adecuada, era casi pero no tanto, no suficiente en el tsunami. Bueno, para Haití, los donantes decían 8 años. En ciertas cosas sí estamos aprendiendo, por lo menos los donantes están aprendiendo. Para nosotros, en ese cuarto, yo creo que la elección es lo siguiente. Cuando tiene necesidades grandes y se pueden documentarlo, más bien se van a encontrar los recursos para hacer un trabajo. Pero tiene que saber qué trabajo hacer y tiene que volver a los donantes para mostrar que realmente están haciéndolo bien, si se quiere seguir siendo financiado. Yo creo que las oportunidades humanitarias nunca han sido tan buenas en el mundo, porque los desastres llegan a ser una experiencia internacional, aunque sea una cosa local. El mundo interesa y se quiere saber cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades y cómo se están movilizando el dinero que se dona. Y yo creo que es muy bien hecho, porque debemos poder decir eso, debemos poder responder, o no merecemos el dinero. Encontré el año pasado, poco después del terremoto en Japón, el desastre, el múltiple desastre en Japón, yo estaba en el norte de Tailandia, y Tailandia era colonia de Japón en la Segunda Guerra Mundial, donde había muchas barbaridades. Se odia a Japón, pero los clubes de jóvenes estaban en la calle haciendo recolecta de dinero para Japón. Quiere decir que los desastres realmente somos parte de una comunidad internacional hoy en día como nunca hemos visto. Tenemos chance de hacer un trabajo bueno y tenemos que saber lo que estamos haciendo si vamos a llegar a eso. Entonces, ustedes que son de ONGs, de las universidades, preparando a la gente o personas que sí responden, yo creo que tiene un futuro bueno, si quiere hacer un trabajo bueno. Hacer algunos resúmenes de lo que hemos aprendido, o por lo menos aprendido a veces. Hemos aprendido que el tiempo es clave. Yo comencé con eso. Y esos son los tiempos que definimos. Estamos más o menos de acuerdo internacionalmente que esos son las fases. Primera fase son los primeros 3 días, donde la cosa está muy envuelto, moviendo, y no se debe tratar de hacer una valoración bien en ese tiempo. Primero porque la población está moviendo, no tiene mucho acceso, ni sabe dónde irse a veces. Estaría, si máximo, llegando en ese tiempo. Pero también porque las condiciones están cambiando. Y si pudiera definir sus necesidades en los primeros 2 días y sale el reporte a 15 días, ya no va a estar válido. Tenemos que esperar realmente hasta la segunda fase para hacer valoración en el campo, para orientar dónde van los recursos. Digo, nacionales, internacionales y hasta los locales. Antes, hemos intentado siempre hacer encuestas a la casa, con un modelo de encuesta al asado, porque eso es lo que se reconoce como información válida de un muestreo que representa a la población más general. Y este pensamiento está muy errado en situación de valoraciones rápidas en emergencias. Porque primero no tenemos cómo llegar a muchas casas. Entonces se dicen que era al asado, pero se tomaron al vecino en lugar de ir allí, porque se cortó el camino por el río. Eso es lo que encontraron mucho en Birmania. Llega de que 30% de la población supuesto no llegamos a verlos. Y en condición de esos 3 países, la encuesta a casa depende de que la gente esté en casas, que tenga casas. Se mide las casas para saber dónde irse. Y en esos 3 lugares, los lugares más afectados, 30 o 40% de la población ya no tenía casa. Quiere decir que la mayoría de la población no íbamos a haber encontrado para la muestra si tratamos de tomar una muestra supuestamente al asado. Sería al asado al inicio,
pero no representa la población, en fin de cuentas. Y además no incluye las personas más afectadas. Y cuesta mucho tiempo de tomar una muestra así. Esa muestra de casa al asado ya está durante los periodos de recuperación. Pero tenemos que saber en los primeros 3 semanas cuáles son las prioridades. Porque el dinero, por lo menos la mitad del dinero, se orienta en esos primeros 3 semanas. Con el ONU y con muchos de los ONGs. Si no podemos ir a la gente en su casa para hacerlo, ¿cómo debemos hacerlo? Eso es lo que se llama la metodología de la mira, que está cada vez más elaborado en ese grupo de Ginebra. Y esos son ya documentos que se puede leer. No voy a entrar mucho a fondo a eso, pero para decir, lo primero, el nivel de información más básico, más rápido, es ir allí y usar sus ojos. Ver cómo son las condiciones. O, a lo mejor, depender a las personas que están allí, preguntarle cómo están las condiciones, usar sus ojos de ellos. Antes lo hicimos así a lo vago, pero ya tenemos unas listas de las cuestiones prioritarias para estar viendo, para que varios observadores puedan resumir la información. Eso llega a ser más que observación. Eso es una investigación de campo superficial, pero sistemático. Eso es visita al sitio y observaciones. Si puede hacer más que una propia observación, es tiempo de hacer encuestas o conversaciones con personas claves, personas que están ahí, que conocen el lugar, y dotarnos con la información de sus ojos, que sabían cómo era antes, conocen su gente, habla con la profesora, habla con la enfermera de clínica y pregunte qué están viendo, qué piensan, qué vean como necesidades mayores. E incluso vaya a algunas de las casas, preguntar a cualquier persona, sin decir que es un muestreo. Eso es información, informantes claves. Eso sí se puede hacer durante los primeros 10 días sin dificultad. Incluso puede hacerlo en la misma visita donde haces observaciones tú mismo. Y si llega a poder tener la estabilidad en los primeros 2 semanas o en la tercera semana, después de un desastre, si hay más o menos estabilidad, puede ser una encuesta, pero no lo llamamos encuesta al asado. Llamamos encuesta al propósito, purposive en inglés, o intencional, que quiere decir que más o menos hemos tomado la idea de quién está afectado y cuáles son los problemas. Entonces llegamos a los varios grupos y varios lugares de varias edades y varias vulnerabilidades para asegurar que hemos cubierto un poco de todo de sus experiencias y lo resumimos. Eso sí se puede hacer cuantitativa, como una encuesta de casa. Es mucho más rápido que hacer al asado y actualmente representa las condiciones de la población mucho más que una encuesta al asado mal hecho. Para esos 3 niveles de investigación, observación, información clave y grupo de enfoque, que realmente puede ser parecido, y encuestas intencionales, allí estamos elaborando más la metodología y entrenando a la gente, porque de allí es donde vamos a sacar información buena. Y a mi sorpresa, como metodologista, me sorprendí buscando en los libros que realmente solo mencionan esas cosas. No se elabora muy bien cómo hacerlo. Y yo creo que es allí donde estamos avanzando en el nivel internacional para desastre grande, las comunidades humanitarias. Y allí es donde se tiene que entrenar y practicar con la gente, más que todo. Ya cuando ha pasado 2 o 3 meses, puede comenzar cada grupo especializado en su sector a hacer encuestas más al fondo, de una forma útil. Y se puede hacerlo mucho mejor porque saben más o menos dónde están los problemas. Se puede dar preguntas muy orientadas a las condiciones particulares porque ya ha acumulado mucha información útil y válido. No válido estadísticamente, pero válido socialmente
porque representa, o sea, se puede argumentar que sí representa la condición de la población. Y hay un solo método más que estamos haciendo. Siempre hemos dicho que hay mucha información de antes de un desastre y no lo usamos bien, o casi no lo usamos. Ese es el periodo antes de comenzar. Pero hemos sistematizado cómo hacerlo y en 18 desastres en los últimos 2 años hemos producido en 5 días un resumen de la información previa del desastre. Esos son desastres internacionales y grandes. El grupo trabajando día y noche por 5 días y hay un montón de información hasta para los lugares con menos información en el mundo. Y es un método que es el parte más exitoso hasta el momento que tenemos. La menciona porque es parte de saber dónde están, hay que saber de dónde vinieron, pero también Colombia será el lugar ideal de reproducir eso y hacerlo bien al nivel de los distritos, que ningún otro país ha hecho hasta el momento. Yo no voy a seguir hablando tanto, pero quiero mostrarle cosas y seguir hablando un poco. Bueno, cuando hicimos un resumen, comenzando eso, hay un sinfín de valoraciones que hacen. Y los encuestadores de cada organización se pegan una a la otra a la casa y la gente en las casas afectadas dicen que ya he dicho 4 veces. Yo creo que se han oído eso. Esa es la falta de coordinación. Es mucho más fácil yo mismo con mi organización ir al campo y luego voy al donante y decir ya hemos hecho. Pero cada uno lo hace mal. La coordinación es difícil, pero vale la pena. Y el primer vacío que encontramos, que la información en los primeros 3 semanas, el lugar donde más he estado hablando, o sea, antes de decidir dónde mandar, para qué mandar el dinero, hay tantas investigaciones, pero esa información llega a los 2 meses. Y no está orientado a necesidades inmediatas, históricamente. Y eso de que, esos son resúmenes de algunas de las organizaciones internacionales sin contar con los nacionales. Realmente tenemos y vamos a seguir teniendo un torre de Babel de valoraciones. Pero cada vez que hacemos mejor una coordinación, sería menos el cargo para nosotros y más la información útil. Yo mencioné esos métodos, pero para que piensan, en esa orden se va de lo general a lo específico, lo científico, porque puede medir, poner números ahí. Digo científico porque observaciones también son científicos, solo que se hace más difícil comunicarlo. Pero cada uno de esos se cuesta más tiempo y más recursos para poder hacerlo bien. Por eso, es por eso que hicimos el orden de los métodos que mencioné antes. Eso está en el documento y yo creo que la discusión sería más interesante que repetir esas cosas. Bueno, a resumir, lo que hemos tenido son muchas aspiraciones de información, mucha fe en números, poco comparación de información de una fuente y otra fuente para hacer el análisis de triangulación de las muchas fuentes, cada uno que está imperfecto. Y muy poco hacer sentido de la información. Lo que hemos hecho principalmente, porque no hemos entrenado y la gente no son experimentados hasta el día adecuadamente, es resumir datos y divulgarlos, sin decir qué quiere decir esos datos. Explicar a la gente cómo son las vidas de las personas afectadas a base de esa información. Datos no hablan por sí mismos. Tenemos que saber lo suficiente para hacer que se hablan. Y lo que muchas veces no han hecho bien, incluyendo en esos 3 encuestas grandes, hicimos formulario de encuesta sin probarlo bien en el campo, por presión de tiempo.
sin entrenar a la gente suficientemente y sin tener supervisores que están yendo al campo para ver cómo están haciendo. Y hay que hacer cada vez mejor esos. Cada de eso cuesta tiempo y dinero. Por eso, entre lo más cuantitativa, déjalo más tarde en el proceso para hacerlo de una vez bien, en lugar de hacerlo muchas veces mal. Y estamos hablando, la última semana, por algún trabajo que estamos haciendo en Ginebra, realizamos que nunca hemos especificado cuáles son los objetivos de cómo usar la información. Entonces, anoche hice ese resumen. Que eso no es oficial, estamos comenzando, pero yo creo que van a ser, en fin de cuentas, un acuerdo entre muchas organizaciones de eso. El primer objetivo de por qué tomar decisión es evitar muertos. Si hay ya muertos, evitar que haya más. Reducir los daños, o sea, el que no muere, que no tenga muchas cosas malas, mantener la dignidad que está al otro nivel, pero también estoy poniendo en orden de lo que yo creo de prioridad, porque no hay dignidad si no se evita el muerto. El evitar muerto es lo primordial. Y luego de saber que estamos evitando enfermedades o empeoramiento de enfermedades en la población, mantener dignidad en cómo se trate y cómo se vive la gente afectada. Evitar la pérdida de recursos, tanto de ellos mismos, tanto como los que vienen. Impulsar recuperación, que yo antes no decía eso, pero cuando fuimos al campo, te doy el ejemplo de Pakistán, pero se vio en todos lugares. Preguntamos a la gente qué más quería. Si no tenía comida por los últimos 3 días, decía que quería comer. Y pensamos que iba a decir cosas así. Yo quiero materiales para el techo, yo quiero tener comida en la bodega, agua, etcétera, etcétera. Después de la comida, lo que decía la gente era quería materiales para comenzar construyendo o produciendo. Se sentía que íbamos a desaparecer de rápido. Entonces, dame una comida ahora, pero dame un palo para que pueda sembrar, porque mañana no va a estar. Entonces, yo creo que la recuperación, la gente ha estado diciendo que ese es realmente parte incluso de la reacción inicial. Y ese último es nuestra responsabilidad hacia los donantes y la eficiencia de nuestras organizaciones. Esos primeros 5 se aprende en la valoración y la toma de decisiones. Por ejemplo, si necesita una campaña de vacunación o no. ¿Dónde poner los albergues para que las niñas tengan acceso a los inodoros? Donde muchas veces han hecho mal. ¿Qué traer y qué no traer? Muchas veces traemos lo que sí tienen y no lo que no tienen. Ya hablé de eso. Bueno, los primeros 5 es valoración que se usa en los primeros momentos. Esta 6 es por la información que colectamos luego del tiempo, volvemos para hacer evaluación, incluyendo la información que hemos recolectado al inicio. Y eso es lo que es, eso no dice más. El tiempo que tomábamos para hacer los estudios del campo, los 3 que mencioné, desde cuando se tomó decisión de hacer asesoría del campo en conjunto de varias organizaciones, era de 40 a 50 días, porque trataban de hacer mucho. Entonces, lo que les están diciendo, digo, hago lo que digo, no hago lo que he hecho. Eso era el plan para Haití, pero no era cómo hacerlo. Pero es por esas razones que estamos haciendo cada vez más leve, métodos más humildes, para tener respuesta a tiempo a tomar decisiones. Porque el tiempo en el mundo del ONU, no los de ONGs, pero aunque los ONGs no son muy diferentes, están los primeros 2 o 3 semanas que se financia.
Luego se puede revisarlo a base de una asesoría, una valoración mejor en el campo. Entonces, las fases son, si comparo eso con el rojo de antes, fase 1 aquí, fase 2 aquí, toma de decisiones de cómo usar el dinero, fase 3, segundo nivel de tomar decisiones, y fase 4, monitoreo de recuperación. Ok, esos son los grandes internacionales, los desastres 3 más grandes, más el de China, que son los más grandes en los últimos años en el mundo, donde hemos comenzado a hacer un trabajo bueno. Ahora la pregunta le doy a ustedes, porque Colombia es un país donde tiene muchos desastres pequeños, donde hay muchos desastres que tienen que ver con situaciones políticas complicadas, y además donde tiene mucha gente preparada, muchas organizaciones que están presentes en las comunidades afectadas, un recurso grande allí donde tiene las afectaciones. Entonces anoche hice eso para hacer una comparación. Los desastres grandes internacionales de que he estado hablando dependen de recursos externos. Sus muchos pequeños desastres, no es pequeño para él que se afecta, pero a nivel nacional pequeño. En Colombia depende de recursos nacionales más que todo. El personal que lo dirige cuando esos grandes eran internacionales, se me llamaron. Ustedes más bien no me llamarán, depende de ustedes, las autoridades nacionales. Y eso está haciendo ley aquí también. Problemas de seguridad a veces es mucho más fácil para los internacionales porque se ve como neutral que los nacionales. Eso es una ventaja que tenemos. No siempre, pero muchas veces. Como por ejemplo en Pakistán, los encuestadores de la montaña no pudieran estar encuestadores al sur porque eran etnias diferentes, no era aceptado. Los internacionales sí. Las autoridades muchas veces en las desastres grandes no son nacionales. En Birmania sí fuera. En Pakistán era el ONU, o sea, se pasó al ONU. Y en Haití no había gobierno para hacer. Había en nombre gobierno, pero el presidente era... no podían encontrar al presidente por 3 semanas. Entonces era la comunidad internacional que lo dirigió. Eso va a ser siempre muy diferente aquí, porque gobernación sí existe en Colombia y hay que trabajar dentro de esa rama. Así que he compartido algunas de las lecciones para nuestra experiencia internacional, pero yo creo que ustedes van a escribir el próximo capítulo, porque no sabemos cómo trabajar bien cuando no es un desastre natural solamente, pero complicado política, cuando son autoridades nacionales y cuando no tenemos que ir a las comunidades porque realmente hay gente allí aún. O la profesora de la escuela de gobierno o la presencia de alguna ONG, y esos son recursos que se pueden depender para hacer más rápido y mejor trabajo. Entonces, los métodos van a aprender en el campo aplicando un poco del conocimiento que tenemos a nivel internacional, pero yo creo que las experiencias o la situación de Colombia es más común en el mundo y los otros países tienen que abordar situaciones así de desastre pequeño dirigido por nivel nacional, con la participación de organizaciones internacionales, pero bajo el mando del gobierno. Son muchos países en esta situación, pero pocos de ellos tienen la capacidad y recursos de Colombia de aprender cómo hacerlo bien. Eso es cuando vamos a hacer una encuesta, no al asado, pero al propósito. Es un esquema mental para asegurar que hemos cubierto las diferentes poblaciones de posible interés. Una lista para pensar. ¿Existe en ese grupo? ¿Es vulnerable? ¿Cómo llegar a ellos? Eso es una sola página del documento que hemos hecho de métodos para hacer encuestas intencionales. Y todos esos métodos están al fácil acceso en el Internet. Esta y el próximo página
es una lista de qué cosas de pensar si llega para hacer observaciones. Ya no está solamente yo llego y me olvidé mi lápiz y ni tengo papel aquí. Y vuelvo y digo, bueno, yo vi algunas cosas. Se puede llegar con esta hoja. Se parece complicado, pero eso simplemente son cosas de pensar. O sea, temas de abordar, sí son relevantes. Una hoja y la otra hoja, lleva ese papel contigo cuando llega para hacer observaciones. Segunda página. Y uno de los avances de la mira es un resumen del orden y pregunta para hacer en el informe, para que el informe de una situación parece cada vez más lo del otro. No es que hay una forma ideal, pero si estamos haciendo cosas parecidas, va a ser más fácil de absorber la información y vender la información. Esto es la página homepage del grupo metodológico en Ginebra que se llama ACAPS. Este grupo, hay dos grupos en Ginebra. Uno es de OCHA y el otro es esa ONG de especialistas que trabaja con OCHA. Y allí se encuentran documentos como metodología, los resultados de las encuestas que ha hecho, los 18 informes de la información previa de los países donde hicieron, una serie de, yo creo, 6 videos de entrenamiento que se puede usar en sus organizaciones y clases. Y eso sigue evolucionando, pero es un sitio bueno. Hay muchas cosas útiles allí. Y termino con 2 ideas, 2 ejemplos. Porque he estado hablando del resumen de acuerdos de metodología que hemos estado haciendo. Pero cada vez que estamos acercando una metodología buena, las condiciones están avanzando y vamos a tener que adecuar los métodos. El año pasado el gobierno de Japón no dio información a la población correcta. Era falso la información que dieron de la radiación. De pronto, en toda parte del país, gente con sensores, ¿cómo se llama? Contadores de Geiger. Bueno, de inmediato se vendió como 100 por día de los Estados Unidos y quién sabe de qué más otros países tuvieron. Mucha gente compraron y cada de ellos mandaron el indicador diario que encontraban en su casa a un website y se juntaron. Puede que eran algunos errados, pero con el flujo de tiempo y comparando lugares y teniendo muchos informadores dándole información, terminamos con información muy a tiempo, de monitoreo enseguida que costaba casi nada y era infinitamente más válido que la información oficial del gobierno. Eso es un ejemplo de las posibilidades que están llegando a nosotros, que tenemos que sí captarlos. En la condición de Colombia, digo, si tienen gente del sector social que están trabajando en comunidades que están afectadas, hay que organizar para tener sus nombres y teléfonos, hay que organizar una encuesta semanal que entre las varias organizaciones se organiza 5 o 6 preguntas y llama a cada uno de esos pueblos, tal vez 20 llamadas. La semana pasada decía que albergue era el problema. Sigue siendo el mayor problema allí. Eso cuesta casi nada, usar el teléfono. Y casi toda esa gente tiene teléfono. Nuestros métodos tienen que llegar a donde la tecnología está. Y uno de los problemas mayores que tenemos en desastres para hacer cosas científicas es que tenemos poca información respecto a la población. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Tenemos más información del numerador que el denominador de la población. Lo que se ve es, el gobierno dice que 40 escuelas se han destruido o se ha mandado 40 toneladas de arroz. Eso es información del numerador. Pero ¿cuántas son las personas? ¿40 toneladas adecuadas? Depende de cuántas personas que no tienen comida.
la información del denominador estamos comenzando de poder tener con esas información, con esas tecnologías nuevas. Yo estaba trabajando en Haití y un día que estaba libre yo fui a la compañía telefónica para charlar con ellos y descubrimos que ellos en sus archivos electrónicos tuvieran información respecto a cada teléfono en el país cada día. Yo no era de la técnica para saberlo. Y nos dieron la información y medimos, esa es la información de los celulares. ¿Dónde están? El gobierno no sabía cuántas personas había salido del capital. El orden era de salir. Bueno, 23% de los teléfonos salieron del capital. Y sabemos dónde llegaron y sabemos cuándo volvieron. Y esa información nos costó un poco de cerebro, pero nada de dinero. Y si fuéramos capaces antes de saber de eso, tuviéramos al mismo tiempo haciendo los primeros 3 o 4 días. Los datos, eso es Birmania, pero voy a pasar eso. Tengo 2 o 3 más de Haití. Quería mostrar datos oficiales de dónde la gente iba y nuestros datos de los teléfonos, que era muy diferente. Porque el gobierno hicieron estimados de cuántos habían salido de capital. Se vieron cuántos barcos, cuántos buses. Y eso era la única fuente de la información. Y más o menos era correcto. Pero no sabía una vez que el barco llegó, de dónde se fueron la gente. Nosotros supimos cada semana dónde estaban moviendo, cuántos se movían y cuándo y cuáles eran los factores que impulsaron de regreso al capital. Solamente que sea así. Otro ejemplo, que no tenemos que llegar a la casa de la forma histórica. A veces tenemos oportunidades rápidos, válidos y baratos. Eso es lo que quería decir. Y tenemos más tiempo para que ya entramos a la situación suya, pero es importante que se presenta María Claudia la actualización afuera de esas cosas grandes. Pero no sé si debemos tomar un 5 minutos de receso o charlar respecto a eso antes de seguir. ¿Cómo se ve? Pues, sí, tenemos un break de hasta las 45, más o menos. Y la Universidad Jorge Tadeo invitó a un referee, entonces supongo que ya estará afuera. ¿Cómo? Sí, podemos tener preguntas, yo creo. O las hacemos de una vez y salimos. Mientras, no somos tantos. Yeah. Todos pueden. Yeah. Entonces, vaya a coger y tráigalo. Mi nombre es Marcelo González, soy consultor independiente. He trabajado por muchos años en valoración de daños y en ONGs y demás. Estuve en el tsunami en Indonesia y bueno, coincido en muchos de los conceptos que planteabas y tengo dudas con respecto a 2 cosas. Una es que dijiste que las agencias humanitarias en general, sea el Sistema de Naciones Unidas, ONGs y demás, inventan la pólvora cada vez que ocurre un desastre. Que todo lo que se aprendió antes desaparece y se vuelve. ¿Existe en estos momentos alguna estrategia para aprender las lecciones aprendidas o seguimos todavía sobre lo mismo? Porque desde mi punto de vista, desde mi experiencia, lo que falla fundamentalmente en la valoración de daños es la coordinación que se hace de los datos y la mala utilización de esos datos para transformarlos en información válida. Esa es una pregunta, si hay algún tipo de estrategia en estos momentos a través del MIRA o a través de todo el Sistema de Naciones Unidas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, todo lo que es evaluación de daños, yo recuerdo que el Disaster Management Training Program de Naciones Unidas en el 94, por ahí 92, 94, hablaba de todo esto, de transformar los datos en información, de cómo sistematizar la información, etcétera, etcétera. Y en el 2010, cuando fue el tsunami
Para el terremoto en Haití se sigue repitiendo lo mismo y se siguen con los mismos errores de coordinación que hubo en Ruanda, que hubo en el tsunami, que hubo en Myanmar, que hubo en Pakistán y, bueno, y así por todos lados. La pregunta es básicamente esa, si hay algún tipo de estrategia para que todo esto que teóricamente lo hablamos se traduzca en hechos reales, en la realidad del contexto donde uno está trabajando. Tú decías que tenías dos preguntas, entonces olvidemos la primera y seguimos para la segunda. No, yo respondo. Precisamente con la jefa de OCHA aquí, María José, estamos hablando ayer por la tarde algo de eso, que hay los que dicen que lo que tenemos que hacer es entrenar a más gente. Y yo creo que eso es muy errado. Entrenamiento siempre es bueno, pero hay un flujo de personal. Y lo que falta no es entrenamiento, es saber para qué me entreno, cuál es mi responsabilidad. Incluso el website que te mostré tiene muchos materiales para uno mismo aprender cuando sabe que te toca a ti hacerlo. La coordinación requiere decisiones de quién está responsable y quién no se permite ser responsable. Por lo tanto, debe ser difícil, porque todos quieren hacer lo que quieren. Estamos mucho mejor que la genocida en Ruanda y el desplazamiento de la gente al Congo, que era el momento antes del tsunami cuando la comunidad internacional decía estamos aquí locos, cada uno encima del otro sin coordinación. Hoy en día estamos mucho mejor coordinados que eso, pero yo diría que eso es 30% increíble. Yo creo en que cada situación sea diferente. Yo espero que la respuesta buena será como con la nueva ley en Colombia, que el gobierno ha tomado, que ellos se responsabilizan, que ellos desarrollen la capacidad y la experiencia y absorban la gente que sí conocen para que realmente tomen la responsabilidad. Eso, la solución es que el gobierno lo dirige. Hoy en día yo no creo que ellos tienen experiencia y conocimiento para poder hacerlo. Bien, pero ese conocimiento y experiencia está en el país. Absórbalo. Que ONU manda sus cuadros, que el ONU trae gente de fuera del país, que ellos hagan equipos técnicos de consejo para conocer quién es quién y saber quién contratar por tiempo corto cuando necesite. Y que tenga un grupo, si se fluja la gente de las organizaciones humanitarias, mucho que sí hacen y van a seguir haciendo, el lugar donde tiene que evitar el flujo de personal es el grupo que hace las evaluaciones internas, porque si no, las lecciones que aprende no tiene para aplicar la próxima vez. Pero tomando eso, la pregunta es, en este caso particular de Colombia, en América yo trabajé algún tiempo en protección civil también, y en América Latina por lo menos, que es la que yo conozco, tienen las oficinas de defensa civil, de protección civil o gestión de riesgo, el nombre que como lo tengan, tienen un grupo especializado en valoración de daños y tienen formularios. El gran problema es lo que vos mencionabas, que muchas veces la comunidad internacional no apoya ese fortalecimiento y no conoce que existen esas capacidades locales. Entonces, por eso preguntaba lo de la estrategia, porque muchas veces nos ha pasado, me ha pasado a mí en el terreno, de encontrarnos 4 veces preguntando lo mismo a la misma persona, etcétera, etcétera, y que esos datos después no son sistematizados, ni son conocidos, ni sirven para aplicarlos de una manera útil. Esa es un poco la pregunta. Si decimos que para Colombia, que tiene una ventaja comparativa, es si existe esa relación entre la gestión de riesgos acá, la oficina de gestión de riesgos, y OCHA, como para ver qué se puede hacer en caso de un desastre. Yo creo que no ha llegado todavía a donde debe ser con eso. Dentro de las organizaciones de Naciones Unidas
se decidieron que respuestas rápidas a emergencias dentro del país sería una de sus prioridades. Quiere decir que ellos están comenzando a hablar entre ellos. Y yo no creo que se han comenzado hablando en serio con los del gobierno todavía. Y yo creo que es alta prioridad. Pero yo no sé, que yo llegué al país hace 5 días. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo desde OCHA y después de la reforma humanitaria, que lo que, digamos, en la reforma está basada en que si se hace coordinación y se trabaja conjuntamente, pues se logran y se complementan entre sí las organizaciones y pues, mejor dicho, hay una coordinación, hay mejor eficiencia en la utilización de los recursos. Entonces nosotros empezamos para esta región de América Latina y el Caribe, hay una iniciativa del Grupo de Naciones Unidas y de OCHA, patrocinado por OCHA, ojalá por OCHA, que se llama UNETI. Y el UNETE es el grupo de personas de las distintas agencias y de los distintos sectores que hacen parte de ese grupo, o sea, son delegados para ese grupo y se ocupan de los desastres de origen natural, únicamente. Aquí en Colombia lo implementamos hace muchos años, pero durante los últimos 2 años no ha habido interés político, no sé si político o qué, de continuar ese grupo, que era precisamente, ya incluía no solamente las organizaciones de Naciones Unidas, sino las ONG internacionales y también el gobierno, los distintos organismos del gobierno, o sea, la Dirección de Gestión del Riesgo, hoy Unidad, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil, grupos especiales de agua, saneamiento, higiene, la CASH, que es una comisión, y de educación, en fin, y eso era los que nosotros estábamos, pues, lo que nos reuníamos permanentemente con las emergencias, y empezamos a hacer preparación, hicimos simulacros, simulaciones, bueno, pero cambia, esas cosas hay que hacerlas permanentemente porque hay mucho movimiento y la gente cambia, desde el presidente para abajo, pues nueva administración y cambia todo el mundo, más o menos. Entonces, todas estas cosas hay que renovarlas y cada vez es como si fuera la primera vez. Es impresionante, impresionante. Lo que no oigo en lo que ella decía es un plan de respuesta, como que cuando cae eso, la persona A tiene que llamar a persona B, la persona B es el que toma la carga del OCHA, el que toma la carga del OCHA tiene esas responsabilidades dentro del plan y no puede tomar esas decisiones que depende al gobierno, porque si rotan a gente, que entre un papel que ya está establecido. A mí lo que me preocupa con respecto a eso es justamente la ciclicidad de la problemática nuestra en la respuesta. Cuando hablo nuestra, me considero parte de la comunidad internacional en la respuesta. Me ha sucedido que el grupo UNETE ha hecho una evaluación 2 minutos después de la que habíamos hecho nosotros, totalmente distinta, como mencionabas vos, tomando información de los lugares que no correspondían, que no era veraz con respecto a lo que estaba sucediendo en el terreno. Y eso, justamente, por el turnover, por tantas cosas que van pasando en todas las organizaciones, lo que preocupa es que la ciclicidad de estas problemáticas generan ciclicidad en la no coordinación en la respuesta. En 2010, si bien se mejoró muchísimo en el terremoto de Haití, se repitieron las mismas paradigmas que ocurrieron en el huracán Mitch, que ocurrieron en Ruanda. Bueno, en Ruanda no sabíamos nada, pero es como que muchas de las lecciones son conocidas pero no aprendidas. Y por eso preguntaba lo de la estrategia, que lo más me preocupa a mí, desde el enfoque de Naciones Unidas, de cómo puede, si existe o no existe una estrategia para poder tratar de cambiar esa ciclicidad. Porque hay un nivel técnico que se mantiene por más que las cabezas cambien, por más que cambien muchas de las personas que gestionan todo esto. Sí,
Sí, yo creo que el punto está en que se tome en serio, digamos, la dirección técnica de los temas, por encima decir, como del político. Entonces, a la gente le toca como cuidar su puesto en el gobierno. Cuando hay cambio de gobierno, entonces eso es la desbandada, y entonces eso baja digamos, como el compromiso en lo técnico, y se vuelve pues todo el mundo político. Entonces ahí cambió pues un poco la participación. La estrategia está dicha, pero no es una cosa que se ejecute, y es que escribamos las buenas prácticas, publiquémoslas, no, pero eso en realidad no es aprender las lecciones. Entonces, pues sí, tenemos todas las intenciones, todas, absolutamente todas, y queremos, y por eso pues ahorita me estaba diciendo Jeffrey que sería bueno hablar de la experiencia de Colombia que hemos tenido sobre el tema de evaluación rápida de necesidades. No sé si ya o hay otras preguntas o otros comentarios a Richard. Bueno, yo quería hacer un comentario. Mucho gusto, Marisol Murcia, de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo. Como usted lo ha mencionado, Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo. Colombia acaba de estrenar la ley nacional, la 1532. La semana pasada se reunió, se hizo el primer comité nacional para la respuesta. ¿En qué estamos trabajando? En la estandarización de protocolos. Cada consejo municipal tiene 90 días para elaborar el plan nacional de respuesta. Dentro del plan nacional de respuesta tenemos además la identificación de los riesgos de los sectores. Este plan nacional de respuesta está elaborado también a partir de los insumos que nos da el Comité Nacional de Reducción de Riesgo. En estos momentos también se están haciendo evaluaciones para el plan de contingencia del Nevado del Ruiz, estamos haciendo evaluaciones sectoriales. En estos momentos hay un grupo en terreno haciendo la evaluación sectorial de agua y saneamiento, de albergues temporales, y en el Comité Nacional están las autoridades nacionales, y vamos a intentar a partir de los insumos, lo que se pretende es también que cada entidad asuma la responsabilidad dentro de la estrategia de respuesta de su sector, y liderar todo este proceso. Naciones Unidas nos está acompañando, sin embargo dentro de la ley define que acompañarán el proceso, pero estamos en el proceso de la estructuración, de la estandarización, y haciendo el enfoque. Ya estamos promoviendo el enfoque sectorial desde hace mucho tiempo, pero específicamente ahorita para el plan de contingencia del volcán Galeras se están citando los sectores, y se está comenzando todo este proceso de alistamiento y de preparación, y en la estandarización de algunos protocolos, y cada consejo municipal tiene la responsabilidad de estructurar el plan local de respuesta. Tengo una propuesta, pues, porque este es un debate que ya nos salió. Entonces, para que ordenamos la discusión, que terminamos con la parte internacional y luego presentamos un poco las perspectivas nacionales donde estamos, que también llegó alguien de la Cruz Roja Colombiana que va a hablar de la EDAN. Habíamos hablado ayer porque tuvimos una reunión, un taller sobre MIRA, y había varias personas de la unidad que nos acompañó en ese espacio. Pero no, incluso si ustedes quieren participar en el panel, presentar directamente, están invitados, no hay problema. La idea en este es un seminario, una discusión, pero sí, si quieren cerrar el tema de lo internacional. Yo tenía una pregunta para Richard, pero para la parte internacional.
Pues bueno, mi pregunta era, bueno, a mí me interesaba mucho la comparación entre las evaluaciones en los cuatro, creo que eran 4 escenarios. 4 fases. No, donde se comparaba los resultados reales, cuánto tiempo tomó para ¿no? terminar las evaluaciones. Mi interés es que, pues yo quisiera saber, si ya sabías, pues como sabes, que el flash appeal sale, ¿no? Con tiempos específicos y luego está revisado entre tiempos específicos. Entonces la gente toma decisiones a pesar de que la información no está depurada, listo, sistematizado. Entonces quisiera saber, en esos escenarios que no estaba listo entre los plazos estipulados para evaluaciones rápidas, qué medidas tomaran, qué hicieran, usaran información parcial, solo un escenario inicial, lo usaron ya, aunque ya habían pasado 14 días y no estaba listo lo otro. Me interesaba eso porque, y si se podía comparar en algún momento a través de un estudio la calidad de la información que usaran de tomar las decisiones a ese punto frente a lo que salió al final del periodo cuando realmente se terminó el proceso de valoración. No sé si se han hecho eso. Ese es todo una otra hora. Ah, bueno. Porque son preguntas muy buenas. Como clave es la toma de decisión, ¿qué hicieron con la información? Y poco hemos sistematizado eso, pero le doy mis observaciones claves, repito. Lo de Haití está fácil. La información no era la correcta. Todas las organizaciones del país participaron en haciendo la encuesta. No eran las preguntas claves. La información no solamente era tarde, pero no era útil. No era usada para nada, básicamente. Entonces no se usó la evaluación. No. ¿Y la calidad de la información que sí usaron, mala? Okay. Extremadamente mal. Básicamente usaron solamente el dato del número de muertos, y es un dato falso, es un dato inventado. No sabían cómo para poder hacerlo. Actualmente son entre mitad y un tercer el número de muertos de lo que habían dicho. Y eso es un padrón que se ve muchas veces, que en ausencia de información se tiene un número enorme de muertos. No habla de otras cosas, porque no han llegado al campo realmente para hacerlo. Y se pega a las organizaciones con tantos muertos, y repite un número 1000 veces. Las organizaciones lo aceptan, como se han repetido mucho, pero después de todo se cae una desconfianza, porque luego de todo dice que no era así, nos engañaron. Y varias veces han dicho, si no se mejora, no vamos a darle el dinero la próxima vez. Pero luego de eso se dicen, sí, pero nuestra población está viendo las informaciones que pasan en la televisión y hay una presión y vamos a darle dinero de todos modos. Pero quisiéramos que realmente hace algo bueno. Eso es el padrón más común, yo diría. Lo de Pakistán, sí, el dinero había, en el flash appeal se había puesto antes de poder hacer ese informe. Pero el flash appeal era solamente 30% financiada. La gente no quiere dar dinero para Pakistán, no era aliado de muchos países. Y tenía muy poca información de la extensión del impacto. Como ellos era una inundación lenta, entonces había como 100 muertos, pero 20 millones de personas desplazadas, y el 30% de ellos desplazados por casi un año, sin poder hacer nada, y campesinos. Entonces era enorme. Ya con esa información a lo largo del tiempo, las organizaciones dieron más dinero y se reorientaron el dinero, porque el dinero en el norte es donde están los ONGs, pero el impacto era en el sur. Entonces muchas organizaciones se tomaron 3 o 4 meses, pero decidieron, en fin de cuentas, de abrir oficinas en el sur y mover su gente del norte al sur. No solamente por la evaluación, era muy obvio que las necesidades estaban allí.
la gente estaba en el norte que se llama Kashmir, y Kashmir es una zona de conflicto complicada. Entonces todas las organizaciones ya tienen años de estar allí y no quieren ir al sur. Pero entre más información mejor que le dieron, se obligaron el nuevo dinero, todo para allá, contratar con nueva gente o mover sus oficinas al sur. Ayudaba para eso, lentamente, indirectamente. Lo de Myanmar, por la particularidad del gran desconfianza de la comunidad internacional con el gobierno de Birmania, esa información era clave. No dieron dinero hasta que lo tuvieron eso. Era un mes después que se organizaron o mejor dicho, organizaron la reunión de los gobiernos por poner cuánto iba a dar para 3 semanas después de recibir los datos. Y nos demoraban a hacer los datos y ellos, por lo tanto, demoraron a hacer su reunión. Dependía completamente de eso. Y lo usaron varias veces para mantener un flujo de nuevo dinero, para mantener abiertas las oficinas, ya un año después. Porque querían pensar que ya no tenía más problema, el problema de Birmania política solamente. Pero los datos de los seguimientos mostraron que realmente valía la pena, la gente había recibido la ayuda, las comunidades estaban recuperando, pero no había recuperado todavía, y más organizaciones y gobiernos dieron más dinero luego para eso. No puedo probar eso, esa es mi percepciones. Y interesante, fuera de nuestro esfuerzo internacional y con el ONU en Haití, aparte de eso, un grupo financiado por el ejército americano de MIT, una universidad de los Estados Unidos, hicieron una serie de encuestas en los campamentos de desplazados, solamente. Ni supimos qué estaban haciendo al inicio. Y esa información de ellos sí se usaba, porque dieron preguntas muy claves para organizar qué. Preguntaron a la gente al nivel de violencia, nivel de servicios, y mostraron de que los campamentos que sí tenían una jefatura era mucho mejor para mujeres y niños que los que no tenían un comité directivo. Usaron eso para dar más dinero para establecer comités directivos en los campamentos que no tenían. Eran pocos que se aprendieron y era lógico, pero tenía buena información para mostrarlo. Y ellos hicieron una cosa muy para mí innovadora que aprendí mucho. En lugar de esperar que terminaron el informe y darle así, ellos estaban 6 semanas en colección de datos, rotativo. Llegaron a los mismos campos 2 o 3 veces, pero cada semana algunos más campos que no tenían antes. Y cada semana se pusieron la información al web, al público. Y ellos producieron una expectativa. La gente estaba esperando a ver, ¿y cómo está esta semana? ¿Y cómo está el nuevo campo que no era ahí? Muchas más personas lo usaban. Y era una sola página para ver. Entonces todas las embajadas estaban esperando salir eso para verlo. Ellos no sabían la manipulación positiva que estaban haciendo para producir interés. Pero eran gráficos todos. Hicieron una línea diciendo, ese gráfico muestra que los campos con directivas es mejor. Nada más, era el análisis. Y la gente estaba al día con la evolución del análisis. Ya. Yo estuve en Haití 4 meses después del terremoto, digamos, no estuve en todo el proceso de construcción de la atención y de la respuesta que se dio, pero yo tenía una preocupación un poco en lo que planteaba al principio, o como lo que yo leía en sus palabras o en, digamos, su exposición, y es como esa centralización en un enfoque de necesidades, ¿no? Como que todo ese proceso de valoración y de recolección está centrado como especialmente en las necesidades de las poblaciones allí. Y me preocupa un poco en la medida en que yo pienso que se sigue como, se desposea a las personas de sus capacidades, de las habilidades que tienen, de las formas organizativas que hay al interior de las comunidades. Y yo veía mucho esto allí en Haití, o sea,
no es más la respuesta internacional, sí quitaba todo el valor a las respuestas comunitarias que emanaban de organizaciones que hay allí y desconocían como estrategias y posibilidades para. Yo vi una experiencia que creo que era liderada por una mujer y la respuesta fue muy sencilla, pero entre ellas, y como que fueron muy resistentes a la ayuda humanitaria y a la entrada de organizaciones, como que aceptaron una intervención de una iglesia, pero no más, porque ellas tenían temor de que toda su estructura organizativa interna pues se cayera por esto. Y pues como en esas etapas que usted presentaba, hacía como énfasis en esto de las necesidades y pensaba yo, si todavía estamos montados en ese enfoque de necesidades que yo lo considero más dañino que bueno en términos de una reconstrucción, en términos de para responder a estos desastres. Y en Haití peor que otros lugares porque es muy fácil de reforzar una dependencia en esa población que vive de la ayuda humanitaria internacional de antes del terremoto. Nunca se debe asesorar solamente las necesidades. Tiene que asesorar también los recursos. Y más que todo, tenemos que preguntar a la gente qué quiere. Con nuestro expertise en nuestros campos, hacemos cosas sofisticadas y hemos olvidado a veces, pero han sido muy sensibles y muy útiles. Simplemente preguntar a la gente qué quiere, qué necesita ahora, qué necesita dentro de los próximos 2 meses para recuperar. Y es muy buena cuando hace visita a campo con informantes claves o llegar a casa, preguntar simplemente alguna pregunta como eso. Cuando tú tienes problema, ¿a quién depende? ¿Con quién confías? Hicimos eso en Birmania. El gobierno no le gustó porque quería que todo dependa del gobierno. Pero la gente decía se dependía en los monjes. Y la mayoría de la comida que se distribuyeron era por medio de los templos budistas. La gente no decía que al gobierno. Con eso se sabe si son líderes religiosos, líderes comunitarios, líderes políticos, y eso ayuda a saber cómo funcionar. Yo creo que en Haití había tantos recursos nuevos que siempre tendrá un impacto de reforzar dependencia. Y han sido muchas quejas en Haití al respecto de lo que tú dices. Algunos yo creo que son insinceras. Porque muchos de los supuestos organizaciones comunitarias en Haití no son más que pequeños mafias. Ellos quieren captar los recursos y quitarlos de los demás, venderlos. Entonces, cuando hablamos de comunidad, a veces es fácil idealizarlo. Pero cuando pregunta a mucha gente a quién depende o con quién confía, si tuviera tal problema, si su hija se enferma, ¿dónde va? A veces se ve que hay una clínica enfrente, pero la gente dice, vamos allá, mucho más lejos. Bueno, de pronto se sabe cómo funcionan las cosas. Pero yo creo que estoy muy de acuerdo contigo, que siempre hay que entender cómo ellos movilizan recursos y cómo quieren hacerlo. Esos son algunos de lo que yo decía, objetivos. ¿Puedo? No, pero déjalo. No, es que digamos, no, entiendo lo de la no idealización de las organizaciones, pero en esa medida también hay como una no idealización de la ayuda internacional, ¿no? O sea, porque también pienso que a veces como que cualquier ayuda y respuesta que pueda dar la comunidad internacional está vista como ideal, como buena, como que debe de darse. Y lo otro también era, o sea, porque pienso que es que se desconocen, digamos, eso como las estructuras organizativas y también las condiciones mismas del contexto. Digamos, a mí me parecía allí la forma de tramitar el dolor y el sufrimiento era muy distinta como la comunidad internacional la veía, o sea, las concepciones religiosas que habían alrededor y la forma de llevar los duelos era muy distinta y yo sentía que había unas disputas muy fuertes y unos choques culturales, digamos, que rompieron estructuras organizativas, que
quería aportar unas cositas. Primero coincido totalmente contigo con respecto al tema de las capacidades. De hecho, cuando se habla de evaluación o valoración de daños y demás, no se cuenta normalmente que las valoraciones de daños, si bien se hablan de las primeras 3 días, 48 horas, generalmente los equipos evaluadores de daño llegan 1 o 2 días después al lugar del terreno donde ocurrió el desastre. En esos 2 días, normalmente las comunidades ya se organizaron y empiezan sus propias formas de respuesta y tienen sus propias capacidades. Lamentablemente, muchas veces no se traduce esa valoración de daños, esa valoración de necesidades y no se las contrapone con la de capacidades. Y dice, yo soy mejor y vengo a hacer las cosas como me parece. Esa es una gran lección aprendida en Ruanda, que lamentablemente todavía estamos aprendiendo y que en Haití se volvió a repetir y que todavía pasado un tiempo siguen sin solucionarse. Pero se trata, en la medida de lo posible, de tener en cuenta las capacidades locales. Se trata, no significa que siempre se haga, ni mucho menos. Pero sí se tiene en cuenta porque hay capacidades de respuesta inmediatamente que son las propias capacidades locales. Era para complementar eso. En el tsunami, a todos los damnificados, si se divide el dinero que se movilizó, llegó a ser, yo creo que más que $3,000 por persona. Yo creo, en fin de cuentas, ellos habrán hecho mejor si simplemente habíamos entregado el dinero, en lugar de ser nuestros programas de ayuda. Desde lo pedagógico, cuando empiezan a ver esta telaraña y cuando empiezan a explicarle a los estudiantes que estudian riesgo el sinnúmero de manchas, especialmente en temas multidisciplinares. Una cosa es un ingeniero civil, una cosa es un médico, una cosa es un epidemiólogo, otra muy distinta es un bombero, otra es alguien de servicio civil. Cuando ya están capacitándose y empezamos a buscar eso que está planteando la unidad del riesgo de crear un único documento, que es imposible porque cada quien tiene una formación distinta. ¿Cómo se ha manejado ese retazo a nivel pedagógico en otros lugares? No lo he manejado. Lo que pasa realmente es, en esos casos, que se comienza a hacerlo y encuentra que están haciendo muy mal y me llaman para salvarles. Y pedagogía no hemos hecho realmente. Yo diría que en el website de ACAPS eso es el comienzo de pedagogía. Tú decías que cada municipalidad tiene 90 días para elaborar un plan. Yo creo que hay mucha necesidad de pedagogía ahí. Sí. Yo creo que no son capaces de hacer planes que son útiles. Y yo creo que va a pasar algo como que muchos de los planes no sirven y alguien viene imponiendo. Seguramente tiene que tener una combinación de abajo por arriba y de arriba por abajo. Pero una de las lecciones que poco aprendemos es qué de abajo y qué de arriba. Hay muchas cosas que hacemos de abajo que no se debe tratar de hacer de abajo. Alguien especializado, experimentado, debe hacerlo y explicar cómo hacerlo. Y por último de esa inquietud, yo diría que el papel a lo largo del tiempo mayor del comité de crisis es de elaborar medidas y hábitos de comunicación con la población. Porque cuando hay un desastre, los desastres se recuperan bien si los líderes resumen para la población cómo está la situación y orientan, vamos hasta allá. Aunque no sea el mejor lugar de ir, pero si eso es liderazgo. Como por un ejemplo, el alcaldía de Nueva York, después de los Torremelos, le preguntaron a él, que estaba corriendo en la calle de la torre que había caído. A la prensa se preguntaron, ¿cuántas personas cree que han muerto? Él decía, yo no sé, pero son demasiado. Punto.
Eso era la definición para toda la población. Eso nos ayudó, en lugar de inventar un dato falso. Era una definición de nuestra situación que faltábamos, porque éramos todo confuso de cómo era. Un ejemplo de lo opuesto, el gobierno de Japón el año pasado, con todas las medios de comunicación, no tenían la información porque la compañía energética no lo dieron al gobierno. Ellos eran un gobierno aparte de sí mismo. El gobierno sacó al público poco y decía que más o menos las cosas están bien. Bueno, la gente sabía que no era bien. Se formó un tremendo desconfianza que aún hoy en día se siente en Japón. Un tremendo falta de liderazgo. Entonces, sí, son muchos detalles, pero afuera de lo técnico, la comunicación al público es lo clave. Y puede estudiarlo, puede prepararlo, puede practicarlo. Ninguna garantía, pero realmente tiene que pensar eso. Es una forma de pedagogía a población. Y yo digo en carne mismo, porque cuando cayó las torres yo estaba viéndolo y no sabía qué pensar. Yo ni sabía, ¿eso es un edificio? Cayó como un tierno nacido, como no sabía cómo sentir, pensar ni nada. Yo dependía a algunas pocas personas que me ayudaban de orientar mi vida para sentir normal mentalmente y saber qué hacer mañana. Vamos a seguir entonces, pero quiero darle 3 minutos porque los diapositivos que no había mostrado ya están. Eso era la esquema de encuesta en Rumanía, de cómo llegar a todas partes del país. No una cosa estandarizado y al azar, pero disperso para cubrir. Quiero darle a pensar un poco en la comunicación de la información. Eso en Birmania era la información que colectábamos respecto a la presencia y uso de letrinas o otros lugares de hacer con los desechos humanos. Preguntamos después del ciclón, pero preguntamos incluso cómo era inmediatamente antes del ciclón, cómo no tuvimos los datos. Esos son los datos de antes. Se ven los lugares donde sí llegábamos. Y el uso de mapas y colores es fácil para mucha gente entender. Pero para la respuesta ahí en Birmania, yo creo que ganaron millones de dólares por el simple hecho de esto y el próximo. Eso es después. No era nada inesperado, pero lo tuvimos de una forma que se pudiera comunicar muy bien con los donantes. Había unos pocos lugares mal antes. Ellos llegan a ser peor después y muchos otros lugares van haciendo peor. Y pudimos medir eso durante la recuperación. Un ejemplo de comunicación. ¿Tienen un mapa de dónde pusieron los proyectos de Word? No. Esa sería la tercera. Yeah. A ver qué ejecutaron a base de eso. Tenemos que saberlo. Yeah. Eso era el oficial de dónde iba la gente en Haití, saliendo del capital. Esa es la información de nuestros celulares. Está un poco parecido, pero esa es la información más detallada de dónde iba. Del gobierno se mostró que salió de aquí y más que todo se vio la flecha grande era por acá. Toda la gente, bueno, sí, los barcos salieron por allí, pero no quedaron allí. A 2 semanas, la población que salió del capital estaba tan disperso en el país. No se sabía eso de los datos oficiales, de las mapas que tuvieron. Se puede comunicar con gráficos y mapas, pero también puede desmentir. Ellos no sabían que estaban desmintiendo, pero tuvimos esos datos y luego los sacamos. Y parte de nuestra metodología en Pakistán,
los lugares afectados y los lugares donde llegábamos. Hay mucha, pudiera decirlo en 5 páginas o con una mapa una página. De los resúmenes de información de predesastre, son 6 o 8 páginas o más. No aceptamos que sea más largo porque la gente no quiere más que eso. Si tenemos mucho más información, hacemos anexos por los pocos usuarios que quieren. Eso es uno de Côte d'Ivoire del año pasado. Es la segunda página para que se ve en la comunicación de los resultados, en los informes, hacer categorías. Y cada informe por cada desastre tiene las mismas categorías y usa un poco de diseño y color. Así que cuando se han visto 2 veces, ya viene el otro país, sabe cómo absorberlo muy fácil. No deja que llegue a ser mucho. Hagan bullets para resumir la información. Y el que quiera los detalles busca en un anexo. Y no diga en palabras lo que puede decir en gráficos. Hay cosas que no puede decir. No puede decir eso. Ese es el último. Ese es un buen lugar para terminar. De recordar